Bienvenidos a un nuevo video de CPA Socimep. Mi nombre es Elena Benítez Tenorio, soy directora local de CPA Sociemum y el día de hoy, como parte del temario de neonatología, les traemos un nuevo video titulado Enterocolitis necrotizante. La enterocolitis necrotizante es una enfermedad, o mejor dicho, una emergencia gastrointestinal en los recién nacidos y que felizmente en la actualidad es poco común. Se caracteriza por una necrosis isquémica de la mucosa intestinal. La mucosa intestinal viene siendo lo que se encuentra en el centro de la imagen y que tiene un aspecto de cepillo. Esta necrosis isquémica puede progresar a inflamación sistémica y a una perforación intestinal, lo cual puede llevar a la muerte del bebé. Bien, como ya se habrán dado cuenta, la población afectada son los recién nacidos, pero principalmente los recién nacidos prematuros y de muy bajo peso, es decir, los recién nacidos con una edad gestacional menor a 32 semanas y con un peso inferior a 1.500 gramos. La incidencia de esta enfermedad va a ir disminuyendo a medida que va aumentando tanto la edad gestacional como el peso. Y para confirmar esto tenemos aquí en el lado derecho los resultados de un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano, en donde data que, por ejemplo, el 16% de los bebés con enterocolitis necrotizante tienen una edad gestacional de 23 semanas, mientras que tan solo el 8% de recién nacidos con enterocolitis necrotizante tienen una edad gestacional de 28 semanas. Por otro lado, tenemos que del 100% de los recién nacidos con enterocolitis necrotizante, tan solo el 10% está conformado por recién nacidos a término. Bien, antes de hablar de los factores de riesgo, es importante recordar algo, que todo recién nacido tiene un tracto gastrointestinal inmaduro, es decir, un tracto gastrointestinal con una peristalsis lenta, con una deficiencia de anticuerpos y de enzimas. Entonces, esto sumado a la prematuridad, a la alteración de la flora intestinal y a una alimentación con fórmula y no con leche materna, pues va a generar todo un ambiente próspero para que el bebé pueda desarrollar enterocolitis necrotizante. La patología de la enterocolitis necrotizante se debe principalmente a una inflamación o infarto, y las partes del intestino que principalmente se ven afectadas son dos. Son el hilo terminal y el colon. Pero se ha visto que en casos graves de enterocolitis necrotizante se encuentra comprometido todo el tracto gastrointestinal. Entonces, ya entrando en la fisiopatología de enterocolitis necrotizante en niños prematuros, tenemos a la cabeza al principal factor de riesgo, que es la prematuridad. Pues un niño prematuro va a tener inmadurez intestinal y inmadurez del sistema inmunológico. Cuando hablamos de madurez del tracto intestinal, nos referimos a una barrera intestinal mucho más permeable. Y si es mucho más permeable, entonces va a dejar que todo la atraviese, ¿no? Y cuando hablo todo, incluyo a las bacterias patógenas. Por otro lado, un sistema inmunológico inmaduro abarca a unas concentraciones disminuidas de inmunoglobulinas, como las inmunoglobulinas A. Y recordemos que estas inmunoglobulinas son el principal anticuerpo inmunoprotector intestinal. Asimismo, un sistema inmunológico inmaduro abarca una pobre cantidad de enzimas mucosas como pepsinas y proteasas. Y además se ha visto que en un bebé prematuro el pH gástrico no es ácido, sino es alcalino. Entonces ese pH alcalino genera todo un ambiente ideal para que las bacterias patógenas puedan madurar y proliferar. Añadido a eso, los antibióticos, la leche no humana y en raras ocasiones la leche materna van a provocar el desarrollo de la disbiosis. La disbiosis es una alteración de la flora bacteriana
intestinal. En otras palabras, se caracteriza por un desarrollo o un mayor crecimiento de bacterias patógenas. Entonces, estas bacterias patógenas lo que van a hacer es generar una respuesta inflamatoria exagerada del huésped. ¿Por qué? Porque en los bebés prematuros, existe una deficiencia en la inmunidad mediada por anticuerpos, ya que las inmunoglobulinas no cruzan la placenta hasta recién el segundo trimestre, y a medida que va avanzando el embarazo también van aumentando los niveles de inmunoglobulinas de manera lineal. Entonces, si no contamos con una inmunidad mediada por anticuerpos, el principal protector que queda es el sistema inmunitario innato. Y es aquí donde entran a tallar unos receptores que sé que son muy conocidos por todos, que son los receptores tipo TOL, que se encuentran en el borde apical de las células epiteliales intestinales. En pacientes con enterocolitis necrotizante, la señalización de los receptores tipo TOL es muy exagerada y descontrolada a causa de principalmente estos agentes infecciosos que son las bacterias, ¿no? Principalmente las bacterias gram negativas, produciendo así una marcada inflamación acompañada de una liberación de estas células, citoquinas y quimiosinas, que pues como recordemos son células proinflamatorias que van a agravar aún más la lesión de la mucosa y van a aumentar la permeabilidad vascular y atraer células inflamatorias, lo que resulta en una apoptosis y en una necrosis celular del intestino. A manera de resumen, tenemos este gráfico en donde tenemos por el lado izquierdo superior a todos los factores que contribuyen a una proliferación bacteriana, como son un pH gástrico alcalino, a una peristalsis disminuida, a una motilidad intestinal lenta. Entonces todo eso provoca un mayor desarrollo bacteriano, y estas bacterias, como encuentran una barrera intestinal muy permeable, pues van a atravesarla, y por el otro lado van a encontrar también un sistema inmunológico muy inmaduro, en donde pues no van a encontrar a alguien que los logre frenar, ¿no? Bien, ahora hablando de criterios de clasificación de Bell modificados para enterocolitis necrotizante, tenemos que son 6 escenarios. El primero es el escenario 1A, en donde vamos a tratar como a un bebé sospechoso de padecer de enterocolitis necrotizante. Dentro de los signos sistémicos tenemos inestabilidad térmica, apnea, bradicardia y letargo. Y dentro de los signos abdominales característicos tenemos a retención gástrica, distensión abdominal, émesis y heces hemopositivas. Mientras que como signos radiográficos tenemos a la dilatación intestinal normal o leve y el hilio leve. En el escenario 2A, pues vamos a clasificarlo como un niño levemente enfermo con enterocolitis necrotizante. Los signos sistémicos van a estar los mismos que en el 1A. En los signos abdominales van a ser heces con abundante sangre, más ausencia de ruidos intestinales con o sin dolor abdominal. En los signos radiográficos tenemos a una dilatación intestinal, hilio, neumatosis intestinal. En el escenario 3B, que es el más grave, pero también es el menos frecuente, vamos a ver que el niño va a tener un intestino avanzado, es decir, ya va a tener la enterocolitis necrotizante muy avanzada, va a estar gravemente enfermo y con perforación intestinal. Dentro de los signos sistémicos tenemos acidosis metabólica leve, trombocitopenia, inestabilidad térmica, apnea, bradicardia, letargo, es decir, todos los signos sistémicos que están en las clasificaciones anteriores. Dentro de los signos abdominales vamos a tener a todos los signos abdominales que se han visto en los escenarios
anteriores o menos leves. Y en los signos radiográficos vamos a ver a un paciente con dilatación intestinal, ilioneumatosis intestinal, ascitis y sumado a eso neumoperitoneo. Como manifestaciones clínicas, cabe mencionar que los síntomas de enterocolitis necrotizante no se presentan inmediatamente después del nacimiento, pues según la data y la bibliografía que hemos revisado, la mayoría de bebés con esta enfermedad suelen estar sanos y alimentarse bien hasta que repentinamente de un día para otro aparecen los siguientes síntomas, como son intolerancia a los alimentos, algunos síntomas abdominales inespecíficos como son eritema, crepitación e induración, a síntomas sistémicos también inespecíficos como apnea, insuficiencia respiratoria, letargo, y en casos graves vamos a encontrar hipotensión, donde pues esta va a ser causada por un shock séptico. Por otro lado, en la sintomatología de los recién nacidos a términos, la bibliografía es muy limitada en este aspecto, pues se hipotetiza que en este tipo de recién nacidos la enterocolitis necrotizante se desarrolla a causa de una enfermedad o una afección predisponente grave, como es una cardiopatía congénita, una sepsis, pero los signos y síntomas, si es que se presentaran en este tipo de bebés, pues van a ser muy similares a los de un recién nacido prematuro, pero se le añade vómitos biliosos, una distensión abdominal, un sangrado rectal, y también el inicio de síntomas es mucho más temprano en un recién nacido término que en un recién nacido prematuro. Para el diagnóstico, en general, el diagnóstico se hace únicamente con clínica, pero por supuesto existen algunos exámenes que van a apoyar a que nosotros confirmemos el diagnóstico, como son las imágenes, principalmente dos: la ecografía abdominal y la radiografía abdominal. La radiografía abdominal es la que se ha venido usando desde hace mucho tiempo, pero en la actualidad se está empezando a usar mucho más la ecografía abdominal. ¿Esto por qué? Porque nos ayuda a observar el flujo sanguíneo, ¿no?, de manera real, o bueno, en tiempo real. Entonces, en la imagen de la izquierda vamos a observar 3 asas intestinales. Las asas de ambos extremos se encuentran con gran cantidad de flujo sanguíneo alrededor de toda la circunferencia del asa, y en el asa del centro vamos a ver pequeños focos hiperecoicos. Estos focos hiperecoicos se podrían decir que son los focos que se ven blancos, que tienen un aspecto blanquecino y que la flecha los está señalando. Este signo o estos focos hiperecoicos nos estarían indicando una presencia de gas. Por otro lado, en la imagen derecha se muestra más que todo la perfusión y el grosor de la pared intestinal. En la imagen A tenemos un intestino aparentemente normal, que tiene un grosor normal, con un flujo y perfusión normal. Mientras que en la imagen E tenemos una asa intestinal delgada, asimétrica y con una perfusión y flujo disminuido. Ahora, en la radiografía abdominal, en las imágenes de la izquierda se visualiza un abdomen distendido, ¿no? En ambas imágenes se visualizan abdómenes distendidos debido a asas intestinales dilatadas. También se observan unas burbujas grandes, que nos estarían indicando gas intramural o una neumatosis intestinal, el cual es un sello distintivo de la enterocolitis necrotizante.
En la imagen de la derecha estamos viendo un hallazgo radiológico conocido como signo de balón de fútbol americano, que es todo lo que está abarcando las flechas. Es un signo muy poco frecuente en neonatos con enterocolitis necrotizante, pues se ve solo en pacientes con perforación intestinal y con una clasificación de Bell de 3B, ¿no? Que vendría a ser esta clasificación, la última, la más grave, y que, como ya les había mencionado, es muy poco frecuente. Y por último, como medidas preventivas, tenemos que para un niño prematuro y con una enfermedad intestinal previa, es recomendable el uso profiláctico de glucocorticoides prenatales. ¿Esto por qué? Para favorecer el desarrollo o la madurez intestinal. También es importante que se alimente el niño con leche materna, más no con leche en polvo. ¿Por qué? Porque la leche materna tiene una serie de beneficios. Entre ellas tenemos a enzimas, tenemos a inmunoglobulinas como la inmunoglobulina A, tenemos también a factores de crecimiento, a probióticos, ¿no? Todo ello que va a ayudar a que el intestino del bebé pueda desarrollarse de manera adecuada. También tenemos el uso sistemático de probióticos y también el uso de interleucina 10, de leche materna y de sulfato de chondroitina para los casos de recién nacidos con infecciones e inflamación. Y esta sería la bibliografía. Muchas gracias.